Restricción a motociclistas en Bogotá provoca caos, desorden y bloqueos. Moteros rechazan decreto de la alcaldía de Bogotá que prohíbe su circulación durante el fin de semana. Millones de bogotanos afectados, usuarios de Transmilenio, comerciantes y estudiantes. Largas filas de caminantes. Desde las 8 de la noche inició restricción para motociclistas. Moteros no pueden circular por principales corredores viales, en total 20 vías. También hay restricción de parrillero en moto hasta el próximo lunes festivo. Profesores y sindicatos también se tomaron vías de Bogotá. Más de 3.000 personas protestaron y se manifestaron en contra de las reformas del gobierno. Exigen un mejor sistema de salud. Gobierno nacional sufre consecuencias de estar en la lista Clinton. Presidente Petro y ministro del Interior Benedetti buscan exclusión de la lista negra. Ya está contratado un equipo de abogados. Avión presidencial de Colombia sin combustible. Presidente Petro anuncia que romperá contrato con empresa de Estados Unidos tras incidente donde no pudo tanquear de combustible la aeronave donde se moviliza. Analistas del mercado financiero colombiano esperan que el Banco de la República mantenga tasas de interés en la junta directiva. Mañana se conocerán nuevas tasas. El Bronx Distrito Creativo se convierte en una pasarela de moda en la tradicional fiesta de Día de Muertos de la revista Vogue. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Cientos de motociclistas se concentraron hoy en diferentes lugares de Bogotá para protestar contra el decreto de restricción de movilidad que impondrá la alcaldía durante este fin de semana de Halloween. Los moteros causaron un verdadero caos en la ciudad. Este jueves, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones y caos vehicular, pero esta vez protagonizado por motociclistas, quienes salieron a la calle en rechazo del reciente decreto de la Secretaría de Movilidad que restringe los parrilleros y la circulación en diversos horarios a partir de hoy jueves y hasta el próximo lunes 3 de noviembre. Le pedimos al alcalde pues que atienda la mesa de trabajo que ya tenemos con él y que nos escuche como conductores, porque él no puede seguir pasando por encima del derecho de la gente. Desde las 4:30 de la mañana los manifestantes se concentraron en distintos puntos estratégicos: la calle 100 con la autopista norte, la avenida Villavicencio con autopista sur, la carrera séptima con calle 32, la avenida de las Américas con carrera 49 y la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. Los bloqueos provocaron un fuerte colapso en la movilidad y afectaron directamente el transporte público en varios sectores del sur y el occidente de la capital. En la avenida Villavicencio con carrera 30 y en inmediaciones del Portal América se presentaron disturbios y enfrentamientos entre motociclistas y ciudadanos que intentaban continuar su recorrido. Durante la jornada, las autoridades confirmaron la captura de 4 integrantes del grupo de motociclistas conocido como los Picaminosos, acusados de agredir a un servidor público en hechos ocurridos sobre la NQS con carrera 45. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció. Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás. Pese a las protestas, el decreto que impone las nuevas restricciones ya comenzó a regir. Miles de bogotanos se vieron afectados por las manifestaciones de sindicatos, profesores y motociclistas. Se vieron obligados a regresar caminando a sus hogares. Un caos total fue la movilidad de la capital del país este jueves. Los bloqueos se extendieron desde las primeras horas del día por varios corredores viales al sur, al norte y al occidente de Bogotá, dejando sin transporte a miles de personas. Hacer un plantón solo por 3 días y decir que no parrilleros me parece ilógico, porque los más afectados somos nosotros mismos. Más de 1 millón de usuarios de Transmilenio se vieron obligados a caminar para llegar a sus lugares de destino. La situación fue tan crítica que se extendió hasta horas de la tarde, con numerosos ciudadanos regresando a sus hogares también a pie ante la falta de transporte disponible. Hasta Soacha, o sea, como 5 más. Está tenaz. No hay nada, ¿no? Y nadie piensa en la gente que de verdad tiene que, la gente que de verdad, los que estamos trabajando, los que estamos haciendo las cosas bien. La movilidad en la ciudad fue crítica en sectores como la avenida de las Américas, la autopista sur, la NQS y la avenida Villavicencio.
Y es que la alcaldía estableció medidas temporales de restricción de movilidad para los moteros en Bogotá. Pero ¿de qué se trata este decreto justamente de movilidad? En Noticentro 1 les contamos. En las últimas horas, el distrito anunció fuertes medidas para los motociclistas durante el puente festivo de Halloween con el propósito de reducir accidentes de tránsito que suelen incrementarse en estas fechas. Entre 2022 y 2024 murieron hasta 16 personas cada año por siniestros viales. El distrito puso en funcionamiento el decreto 528 de 2025 y entre las medidas principales se destacan la prohibición de acompañante en motocicleta desde las 12 de la medianoche de este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 del lunes 3 de noviembre. También existe una restricción nocturna de circulación entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana de cada día hasta el lunes 3 de noviembre, donde durante este horario no se permitirá el tránsito de motos por los principales corredores viales de la ciudad. Por su parte, las autoridades advirtieron que quienes incumplan las disposiciones serán sancionados con multas económicas de hasta 604.100 pesos y la inmovilización de su motocicleta. 3.000 docentes participaron en la marcha convocada por FECODE y la CUT provenientes de Boyacá y Cundinamarca. La manifestación avanzó en el norte de Bogotá hasta la fachada de Fidu Previsora, donde exigieron el derecho digno a la salud. Miles de docentes provenientes de Cundinamarca, Casanare y Boyacá se movilizaron este jueves por las principales vías de la capital en una jornada de protesta que inició a las 9 de la mañana en el Parque Nacional y que se extendió por más de 6 horas. Hay más de 15 cuadras aquí llenas de manifestantes que muestra exactamente una muy buena participación. Aunque en un principio el punto de encuentro sería la Plaza de Bolívar, los manifestantes decidieron dirigirse hacia la sede de la Fidu Previsora, entidad encargada de la administración de los recursos del FOMAC, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La fiduciaria la previsora, que ha querido montar sus negocios particulares y no ha permitido que la salud se brinde con plenas garantías a los educadores y sus beneficiarios. Estamos exigiendo que la FIDU Previsora nos cumpla y así tengamos una salud digna, tal cual como la estamos pagando. La movilización, que transcurrió de manera pacífica, generó importantes afectaciones en la movilidad de la ciudad. Noticia en desarrollo. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior Armando Benedetti contrataron a un grupo de abogados para gestionar su salida de la lista Clinton. El ministro Armando Benedetti anunció que designó como su representante en Estados Unidos al abogado Michael Díaz de la firma DRT International Law Firm para adelantar el proceso administrativo con el que busca su exclusión de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El presidente Gustavo Petro también contará con un equipo jurídico en el país para asumir su defensa. OFAC. He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz de la firma DRT International Law Firm para que me represente en el proceso administrativo en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados. En paralelo, el presidente Gustavo Petro ha contratado abogados especializados en derecho internacional con el mismo objetivo, lograr su retiro del listado de sancionados por las autoridades estadounidenses. Ambos procesos buscan demostrar que no existen pruebas ni fundamentos jurídicos que justifiquen las sanciones impuestas. Según fuentes cercanas, las defensas se centrarán en cuestionar el sustento político y procedimental de la decisión adoptada por la OFAC. Luego del incidente en el que el avión presidencial no fue abastecido de combustible en el aeropuerto de Madrid, el presidente Gustavo Petro amenazó con romper el contrato con la empresa estadounidense que presta el servicio. El presidente Gustavo Petro advirtió que romperá el contrato con la empresa de Estados Unidos tras el incidente del avión presidencial en Madrid, pues en el aeropuerto se le negó el suministro de gasolina al avión presidencial porque la tarjeta de pago al parecer no pasó, lo que obligó a abastecer la aeronave en un aeropuerto militar por gestión del presidente español Pedro Sánchez. Petro respondió que si la situación obedece a una decisión de la compañía norteamericana, su gobierno está dispuesto a romper de manera unilateral el contrato con esa firma. Y si debe romper el contrato de manera unilateral con la empresa norteamericana. Al gobierno de Colombia se le respeta en el mundo. Se había atribuido al hecho a los efectos de la lista Clinton, una normativa estadounidense que sanciona a los gobiernos o a personas señaladas por vínculos ilícitos, donde fue incluido el presidente Gustavo Petro. Tremendo rifirrafe el que hay entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, todo por cuenta de sus posiciones encontradas sobre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.
El nuevo rifirrafe entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente Gustavo Petro se dio por cuenta de un trino del mandatario en el que acusó a Toro de censurar al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien estaría creando un nuevo movimiento al interior del partido de la U. Lo que ha hecho Dilian rompe la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que debe ser denunciado ante la Comisión. Ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos. La gobernadora le respondió a Petro y le hizo un llamado para que priorice temas de interés nacional en lo que resta de su gobierno. Tiene que estar más tranquilo, tiene que estar más sosegado, tiene que estar más sereno. Los departamentos y el país lo necesita sereno, gobernando. Y por eso le dije, es mejor que trabajemos juntos, que hagamos los proyectos que necesita el Valle del Cauca. Le insistió además al mandatario para que se habiliten los recursos para el tren de cercanías antes de iniciar la ley de garantías. La Procuraduría investiga la adjudicación del millonario contrato del Muelle 13 en Buenaventura. La millonaria adjudicación del Muelle 13 de Buenaventura será analizada por la Procuraduría para determinar si hubo alguna irregularidad por parte de funcionarios de la ANI. El lío legal tendría que ver con una autorización para prorrogar la concesión portuaria por 20 años, la cual ya había sido autorizada en 2023. La Procuraduría indagará si se cometió alguna irregularidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Iniciar indagación previa de conformidad con lo asignado en la parte emotiva de la presente decisión contra funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Y es que el presidente Gustavo Petro ha señalado que los empresarios a cargo del puerto no deben seguir con el contrato, lo que ha desatado un pleito legal, pues habría invalidado la resolución sobre el convenio, al parecer sin una motivación justificada legalmente. El presidente dice que este puerto debe ser operado por pescadores artesanales. Se aclaró quién será la cabeza de lista al Senado por la coalición de izquierda. La senadora María José Pizarro se retiró de la contienda. La exministra de Salud Carolina Corcho fue confirmada como la cabeza de lista del Pacto Histórico para el Senado en las elecciones del 2026, luego de que María José Pizarro decidiera retirar su candidatura. La designación de Corcho fue respaldada por los principales sectores de la coalición de gobierno que destacaron su papel durante la formulación de la reforma a la salud y su cercanía con el presidente Petro. Carolina va a liderar la bancada más grande que hayamos tenido en la historia, los sectores progresistas y populares, y en ese gran escenario María José Pizarro va a cumplir un papel destacado. El anuncio se produce mientras el movimiento define su estrategia electoral para el 2026 y no se descarta a María José Pizarro como fórmula vicepresidencial. El Consejo Nacional Electoral decidió que será la registraduría la que tenga la última palabra en cuanto al comité de recolección de firmas que definirá la candidatura de Daniel Quintero. El Consejo Nacional Electoral envió a la registraduría la decisión de que la inscripción del Comité de Recolección de Firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sea resuelta por esa entidad al considerar que no es competencia del CNE determinarla directamente. Esto se da en medio de la incertidumbre sobre la aspiración presidencial de Quintero, quien busca ser avalado por firmas para participar en las elecciones del 2026. Con esta decisión, la registraduría será la encargada de definir si el Comité de Daniel Quintero puede continuar con el proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Después de este fallo del CNE, esperamos que la registraduría no busque más excusas para evitar mi inscripción como candidato a la presidencia de la República. La registraduría había pedido el concepto del CNE para verificar que no existiera alguna inhabilidad. El ex senador Horacio José Serpa anunció públicamente que aspirará a una nueva curul en el Senado. Horacio José Serpa, quien fue senador de la República entre 2018 y 2022, confirmó que se presentará nuevamente como aspirante al Senado de Colombia en los próximos comicios. Serpa explicó que su decisión obedece a la necesidad de reconectar con la política ciudadana, fortalecer la democracia y garantizar la Constitución del 91. Es una candidatura con amor por Colombia. Vamos a hacer país, vamos a defender nuestra democracia, vamos a luchar para que la Constitución política de 1991 se cumpla. No queremos tiranos en nuestro país, así que trabajar por la educación, por la salud, por nuestra fuerza pública, recuperar la seguridad en las ciudades debe ser una prioridad y lo haremos con miles de personas que nos están apoyando y están felices de que regresemos al Senado. El político liberal detalló que hará su campaña bajo los lineamientos del centro ampliado sin alinearse a los extremos ideológicos, pues ve en ese espacio la posibilidad de ofrecer una salida viable para el país. En la Cámara de Representantes sigue represado el proyecto de jurisdicción agraria. Congresistas aseguran que hay una estrategia para no discutirlo.
Pese a que cuenta con mensaje de urgencia, el proyecto de jurisdicción agraria, ya aprobado por las comisiones primeras conjuntas el año pasado, sigue estancado en la Cámara de Representantes. Aunque aparecía para esta semana en el orden del día, no logró ser discutido. Hay, al parecer, la decisión de no cumplirle al campesinado, de no cumplirle al acuerdo de paz y permitir que después de que ya aprobamos la reforma constitucional, después de que ya aprobamos la ley estatutaria, en la práctica no entre a operar la justicia en el campo. Aquí lo que hay es una clarísima estrategia para no discutir la jurisdicción agraria. Sin embargo, la oposición respaldó el orden para darle debate a los proyectos. Tanta insistencia, con discurso, sin discusión técnica para que se apruebe aquí la jurisdicción agraria y resulta que le acaban de bajar 650.000 millones de pesos a la justicia en Colombia y han desfinanciado todos estos instrumentos que han ido creando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este proyecto hace parte de uno de los compromisos del acuerdo de paz, creando una estructura judicial para resolver conflictos agrarios y rurales. El presidente Gustavo Petro anunció que suspenderá cualquier tipo de apoyo de personal militar colombiano en acciones que conlleven fuerza desmedida o uso de misiles. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario alertó sobre el uso de armamento y tácticas que considera desproporcionadas en operaciones de interdicción marítima y otras acciones militares conjuntas y manifestó que el país no prestará más participación de sus fuerzas en actividades que impliquen misiles o medidas letales que vulneren el derecho internacional. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas. Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada. La medida se da en un contexto de crecientes tensiones entre Colombia y Estados Unidos respecto a la estrategia antidrogas. Al mismo tiempo, el presidente reveló que la Armada consiguió la incautación de 2,8 toneladas de cocaína, según Petro, sin causar víctimas, y usó este hecho para señalar que se puede dar resultados sin recurrir a acciones militares letales. La Fiscalía General reveló que la banda que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tenía planeado otro atentado con explosivos en Bogotá. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la hipótesis sobre la responsabilidad de la Nueva Marquetalia en el crimen de Miguel Uribe es la que más fuerza toma. Y la evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la segunda Marquetalia. En realidad la Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia le ha marcado casi desde el principio. Si ustedes recuerdan el tema de Catherine y cómo Catherine viajaba a Florencia y a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá. Y digamos que estas nuevas evidencias que se han encontrado con Simeón están confirmando esas teorías. Y es que en la audiencia de alias El Viejo se conocieron más detalles sobre el atentado homicida, incluido otro posible ataque que planeaba la banda en Bogotá usando explosivos contra otras personalidades políticas. Además, se supo que El Viejo estuvo en otro mitin político de Miguel Uribe días antes de que se cometiera el ataque. Le tomaron fotos al entonces candidato y decidieron que el ataque se haría en el Parque El Golfito. Igualmente se reveló que hay 2 personas más que participaron en el atentado que están siendo buscadas por la Fiscalía para que respondan por el homicidio. Entre tanto, alias El Viejo, uno de los principales implicados, fue enviado a la cárcel. El gobierno nacional anunció una ofensiva inmediata contra bandas delincuenciales en la ciudad de Pereira, en Risaralda. El mandatario afirmó que Pereira no puede ser la ciudad de los violentos y ordenó acciones contundentes contra las estructuras criminales que operan en Risaralda. Al mismo tiempo hizo un llamado a los jóvenes involucrados en esas organizaciones para que abandonen voluntariamente las bandas y articulen con los comisionados de paz del gobierno. El director de la policía, el general William Rincón, informó sobre la captura de los 9 presuntos miembros del Grupo La Cordillera, dedicado a la extorsión de conductores de transporte informal. Entre los detenidos está alias Mechas, señalado de ser dinamizador de homicidios al servicio de esta organización. He ordenado una ofensiva contra las bandas de Pereira, que cuentan con apoyos políticos. Pereira no puede ser la ciudad de los violentos. Los jóvenes que deseen salir voluntariamente de las bandas pueden articularse con nuestros comisionados de paz. Según la policía, las capturas afectan las finanzas ilícitas de la estructura, que superaban los 144 millones de pesos. Las autoridades continúan con operativos en la región. Bogotá.
En Bogotá, la Policía Nacional capturó a varias personas señaladas de haber participado en actividades terroristas y estar vinculadas con el ELN o con las disidencias de las FARC. La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con las autoridades nacionales, lograron la captura de alias El Flaco y alias Alexandra, señalados de los delitos de terrorismo. Intentó destruir el CAI del Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos criminales, dirigidos por ese cabecilla terrorista, pretendían acabar la vida de los policías. En un segundo operativo capturaron en Huila a alias Pedro Pablo O Jr., señalado de haber participado en el atentado terrorista del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, donde murieron 22 policías. Esta persona hizo inteligencia previa a las instalaciones de la General Santander, coordinó y alistó el momento y el movimiento del vehículo. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. La Secretaría de Hacienda de Bogotá ordenó el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes de al menos 25.000 personas que no han pagado multas por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La Secretaría de Hacienda de Bogotá ordenó el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a 25.000 ciudadanos que tienen deudas por multas de convivencia, impuestas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sanciones impuestas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El llamado a todos estos ciudadanos es que agenden una cita presencial para conocer el estado de su deuda y ponerse al día con la ciudad. Las conductas más comunes que generan este tipo de multas son portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas, evadir el pago de pasaje en el transporte público y respetar o desacatar a la autoridad policial y consumir o vender sustancias psicoactivas en las cercanías de colegios o parques. Las personas sancionadas serán notificadas por mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico, donde se le informará el valor de la deuda y las opciones disponibles para ponerse al día. Un concejal de Bogotá denunció a una mal parqueada que resultó ser una funcionaria de la alcaldía que se movilizaba en una camioneta oficial. El vicepresidente del Consejo de Bogotá, Juan David Quintero, denunció que una camioneta en la que se transportaba una funcionaria de la alcaldía fue estacionada de forma irregular sobre la plaza fundacional de Usaquén, un área en la que está restringido el tránsito y el parqueo de vehículos. No es posible que los funcionarios públicos que deben exigir el cumplimiento de las normas las violen. Anoche sorprendimos un carro de la Alcaldía Mayor de Bogotá parqueado sobre el andén, al lado de dos señales de prohibido parquear frente a la Alcaldía Local de Usaquén. Le pedimos al alcalde Carlos Fernando Galán que identifique quién es esta funcionaria. Se conoció que la funcionaria involucrada es María Alejandra Vaquero, secretaria privada del alcalde Carlos Fernando Galán. La funcionaria reconoció su error a través de redes sociales, ofreció disculpas públicas y aseguró que ya pagó el comparendo correspondiente. Sin embargo, el hecho genera cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos funcionarios del distrito. Regiones. Se recrudece la violencia en el departamento del Cauca. Las FARC atacaron con explosivos una patrulla del ejército. El hecho deja un muerto y 8 heridos. Las disidencias de Iván Mordisco del Frente Carlos Patiño serían las responsables del atentado al ejército en el sur del departamento, denunció el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán. Las disidencias de Iván Mordisco de la Carlos Patiño afectan a un convoy del ejército, un soldado fallecido y 8 más heridos. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la región, donde reciben atención médica especializada. 8 militares heridos, de los cuales 4 que registraban mayor gravedad fueron trasladados a la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. Los otros 4 fueron direccionados, 2 hacia el Hospital San José y 2 hacia el Hospital Susana López. El alcalde del Patía ha pedido al gobierno nacional y al comisionado de paz buscar urgente una salida negociada a este conflicto. Llamar al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, al Alto Comisionado de Paz, a los organismos de carácter internacionales de derechos humanos, que busquemos alternativas de solución al conflicto armado. El soldado asesinado en el sur del departamento del Cauca será enviado en próximas horas a Florencia, Caquetá, de donde era oriundo. Contaba con 29 años de edad y tenía 8 de pertenecer a la institución.
La Defensoría del Pueblo declaró el Cauca en crisis humanitaria por cuenta de la disputa territorial de los grupos armados en el departamento. Tan solo esta semana, una racha de 4 atentados ha sacudido el departamento del Cauca. El último, en Patía, dejó un militar muerto. Ante esta ola de terror, la Defensoría encendió las alarmas declarando una crisis humanitaria que se agrava por el control territorial que ejercen los grupos armados. Hacen presencia en el Cauca 4 o 5 grupos armados con diferentes niveles de intensidad y esto ha venido generando pues un deterioro en la situación de derechos humanos del departamento. El informe detalla que desde 2024 hasta la fecha se cometieron 18 masacres, pero la cifra más dolorosa es que esta región encabeza la lista de mayor reclutamiento. En rojo detalla los municipios más afectados por la violencia, que se ha convertido en corredores directos de los grupos armados. Más de 2.000 familias han sido desplazadas y a esto se suma que los enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública han disparado el confinamiento con un aumento de más de 12.000 personas atrapadas en sus territorios. La Defensoría emitió una ruta de 52 recomendaciones para el Estado e hizo un llamado urgente a proteger la niñez y a estas comunidades. Sigue aumentando la violencia contra las mujeres en el país. La ciudad de Medellín reportó al menos 26 casos, el más reciente en la Comuna 13. Yuri Alejandra Pineda, de 19 años, recibió, según la investigación, múltiples heridas con arma blanca. Su familia habló en Noticentro 1 y relató cómo fue el ataque. Mientras otra persona trataba de auxiliarla, él le propinó aproximadamente 16 puñaladas y la devolvió. Hoy, su expareja, señalado de asesinarla, apareció muerto en una zona boscosa de Medellín. Nosotros no podemos seguir tolerando la afectación, la agresión a nuestras mujeres. Este año la ciudad reporta 26 mujeres asesinadas. Según las estadísticas, este año 1.563 personas han sido víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad, de las cuales 6.466 son mujeres. Tenemos nuestro proyecto Turismo con enfoque de género, donde ponemos en el centro la vida y los derechos de las mujeres. Entre 2024 y 2025 se han atendido 24.182 mujeres víctimas de violencias basadas en género. En esta noche de Halloween los niños pueden enfermarse por comer muchos dulces. En esta sección les explicamos cómo identificar los dulces en buen estado para que sus pequeños disfruten. Expertos advierten que el exceso de dulce en niños causa problemas de apetito, hiperactividad y un alto riesgo de intoxicación. Tienen un montón de dulces que finalmente están llenos de colorantes, son peligrosos por el tamaño, pueden producir alergias por todos sus componentes. Escoger cuáles son los que verdaderamente les gustan más y racionarlos. Cada día se puede comer uno de esos dulces que les gustó. Aprenda a reconocer dulces sospechosos para evitar intoxicaciones. En la medida de lo posible que sean dulces que vengan con su empaque original, no consumir ningún dulce que venga destapado o que nos haga sospechar de dónde viene. Todo lo que viene con colorantes y entre más colores, más peligroso. Para disfrutar esta celebración, conozca la procedencia de los dulces, racione las cantidades y descarte cualquier producto sospechoso. Hoy en rueda de prensa, Ecopetrol hizo importantes anuncios para el país. El proyecto Sirius es una de las iniciativas más relevantes en materia de exploración de gas natural, el cual se desarrolla actualmente en aguas del Caribe colombiano. Se tiene avances y se trata de un acuerdo con su socio Petrobras para la comercialización conjunta, que en su primera fase representa hasta 249 millones de pies cúbicos por día por un plazo de 6 años. Los socios buscan tener la primera producción de gas de Sirius en 2030, condicionado a la obtención de las licencias y permisos requeridos por las autoridades competentes. Este proyecto logra cubrir un 25% de la demanda del país. Con los que estamos asegurando mediante esta nueva, novedosa metodología que la CREC y el Ministerio de Minas han permitido desarrollar la comercialización conjunta, dándole seguridad energética al país, desde ahora dándole señales al mercado, dándole señales a la industria, de que van a poder contar por lo menos con durante 10 años de expectativa de producción que tiene este campo, energía a modo de combustible, gas, que es lo que tanto está demandando el país. El directivo aseguró que se tendrá un mercado competitivo de gas con una mejora en las tarifas. Estamos en condiciones, de acuerdo a nuestros análisis preliminares, de tener un gas supremamente competitivo. Vamos a tener un gas de alrededor del 40% menos de lo que hoy es el precio de importación de gas en el país. Petrobras destaca el proyecto como uno de los más representativos en materia ambiental. Un proyecto pionero del país, que usaremos una tecnología inovadora
que chamamos de Subsídio Chora, que simplifica o projeto e torna mais ágil e eficiente, que poderá à disposição de Colômbia gás natural para o mercado con los índices de emisiones más bajos del mundo. Y se trabaja en la operación y en el transporte del gas natural de este proyecto. Los analistas financieros esperan que el Banco de la República mantenga sus tasas intactas en la reunión que tendrá lugar mañana. Los agentes del mercado financiero esperan que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga sus tasas de interés en 9,25% en su reunión ordinaria de este viernes. El repunte de la inflación, en especial en los últimos 2 meses, aumenta las proyecciones del costo de vida de los colombianos, lo cual limita una decisión de reducción de tasas del banco emisor. Hoy el índice de precios ya se ubica en 5,18% y podría elevarse a 5,47%. La inflación, en vez de bajar, está aumentando y existe una altísima probabilidad de que la tasa de inflación hacia el final del 2025 sea superior a la que tuvimos en 2024. Las expectativas suben debido a la incertidumbre por los ajustes al salario mínimo. Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses han venido en aumento y existe alta preocupación por lo que va a suceder en términos del ajuste del salario mínimo que tendrá que hacer el gobierno antes de finalizar este año. El banco mantendrá el nivel de tasas por lo menos hasta el primer trimestre del 2026. Asom Microfinanzas sostiene que el decreto que promueve el gobierno nacional para ampliar la retención a los pagos digitales lo que hace es ponerle freno a la modernización de los micronegocios. De esta manera, la Asociación de Instituciones Microfinancieras se une a las voces de rechazo al decreto del gobierno que busca una retención en la fuente de 1.5% para las transacciones de pago bajo cualquier instrumento electrónico. Allí se incluye el nuevo sistema de pagos breve y otras billeteras digitales que busca la formalización e inclusión financiera de la economía. Para el gremio, esta iniciativa pone un freno a los micronegocios y comercios por cuenta propia que hoy alcanzan 9.7 millones de unidades productivas. Vemos con gran preocupación que este gran esfuerzo que hemos hecho para dar educación financiera y que esta población empiece a utilizar esos sistemas electrónicos que les conviene para el futuro, con este decreto, ese ruido que se está generando ya está empezando a que la población empiece a cancelar sus llaves. La dirigente destacó que los pagos digitales, al reducir el uso del efectivo, disminuye los gastos hormiga, promoviendo el ahorro. Colombia está atrasado en precisamente que esta población con unos recursos muy pequeños empiece a ahorrar. Es de anotar que en el mundo de los micronegocios el 80% es informal. Adjudican una de las obras de mayor impacto en el Caribe. Se trata de la vía que conecta a Barranquilla con Ciénaga. Con una inversión de 700.000 millones de pesos, el gobierno adjudicó la construcción de 2 viaductos entre Barranquilla y Ciénaga, una infraestructura que actualmente no responde a la alta demanda de movilidad, generando accidentes, además de las recurrentes protestas que limitan el tránsito y afectan a la economía. El director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Héctor Carbonell, destacó la importancia de esta megaobra vial en el Caribe colombiano, principalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y la reducción de accidentalidad. La doble calzada Barranquilla-Ciénaga, un importante anuncio de 3 grandes proyectos que logran la conexión final. Una variante construida por el Envillas pronto a ser entregada, unos viaductos acabando de recibir licencia ambiental y una doble calzada contratada por el Departamento de Magdalena a través de la figura del APP harán posible una gran doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga. Actividad, siniestralidad vial, tiempo, es una vía que ha aumentado mucho su flujo vehicular. La Cámara Colombiana de la Infraestructura y gremios hacen especial seguimiento dado que la vía genera conexión con el comercio exterior del norte del país. Colte Financiera realizó una emisión de títulos con objeto social en el mercado de capitales colombiano. Otra operación positiva se dio en la Bolsa de Valores de Colombia con la nueva emisión de títulos de la compañía de financiamiento Colte Financiera por un monto de 21.600 millones de pesos. Los títulos son respaldados por la cartera de libranzas en una operación que hace parte de un programa de titularización que alcanzará los 250.000 millones de pesos.
Tuvo una sobredemanda de 1.45 veces, lo que demuestra el gran apetito que tienen los inversionistas por la financiación de títulos que tengan un impacto social en la economía colombiana. Esta estrategia facilitará el acceso al crédito a pensionados, especialmente mujeres y población vulnerable. Mañana los comercios se preparan con promociones y descuentos de Black Friday. Se espera un aumento en las ventas. El comercio electrónico, que viene creciendo a tasas del 13%, prende motores de cara al Black Friday, que se desarrolla el próximo 28 de noviembre, pero que desde la celebración de Halloween se anuncian promociones y descuentos para incrementar las ventas hacia el cierre del año. Se trabaja por la fidelización de los clientes a un sector que ya tiene 60 millones de comercios conectados. Encontrar las mejores estrategias para cuidar al cliente, para fidelizarlo y para tener una mejor conversación con ellos. El proceso de fidelización es una fidelización a largo plazo. No solamente buscamos una transacción una vez al año, sino lograr estrategias a muy largo plazo. El Black Friday también se amplía a comercios físicos. En Noticentro 1, estos son los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.870 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.880 pesos y la venden en 3.920 pesos. Un euro cuesta 4.492 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 92 centavos. El precio interno se cotizó a 2.875.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 4 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.990 puntos. La movida de poder de hoy la trae María Fernanda Cabal, precandidata uribista a la presidencia. La tuve hace poco acá en La Silla Vacía para una entrevista y todo empezó tan bien. Un gusto verla por acá. Bueno, hace rato que no te veía, Pacheco. Sí, señora. La veo, no sé, la veo como... rozagante. Candidata. ¿Más bonita? Sí. Ah, bueno. Pero luego llegamos al tema de la Unión Patriótica. Como de pasada. Iván Cepeda es un candidato que mucha gente, sobre todo los que no están de acuerdo con él, identifica como el candidato de las FARC, por obviamente la cercanía que tuvo el papá de él y la familia de él con el Partido Comunista y con la Unión Patriótica. Cercanía, tan cercanos. Que la Unión Patriótica fue exterminada sistemáticamente no necesita el sello de ninguna corte internacional. En menos de una década fueron asesinados sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, 5 congresistas en ejercicio, entre ellos el papá de Iván Cepeda, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes en ejercicio y 8 exalcaldes. La cifra global de asesinados y desaparecidos oscila entre las 4.000 y 5.000 personas. Todos tenían en común ser de un partido político, tener una visión radical de izquierda. Varios de ellos sí eran comunistas. Según Cabal, pensar algo así equivale a tener cabeza de chorlito. En medio de un proceso sí, no me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica. La Unión Patriótica la aniquiló. Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Después de un litigio de años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que ese exterminio se hizo con la participación de militares, políticos, paramilitares y narcos colombianos y que el Estado no hizo nada para detenerlo, investigarlo o juzgarlo. Por eso es un crimen de Estado, dice la Corte. Uno puede estar en desacuerdo con la Corte, uno puede debatir si es ajustado decir que fue un genocidio, uno puede debatir el rol real del Estado, uno puede señalar que la UP era el brazo político de las FARC, y sí, lo era. Y eso merece un debate histórico sobre responsabilidades que seguramente se avivará con Cepeda como candidato presidencial. Pero lo que sí es peligroso es negar que esto sucedió, negar que en Colombia mataban a la gente por sus ideas, por el miedo al comunismo y sobre todo hacerlo con las palabras que llevaron en primer lugar a ese exterminio. Tu visión es propagandística de la guerrilla y del comunismo. Al final, por si les queda la duda, nos despedimos muy bien con María Fernanda. Cubrimiento especial de Noticentro 1 en Más Cartagena 2025.
Según estimaciones del DANE, la economía creativa genera un consumo cercano a los 40.000 millones de pesos tan solo en el último año, lo que habla del impacto de este sector a la construcción de país. Este fue uno de los temas socializados hoy en la Cumbre Más Cartagena 2025, de la mano de expertos encargados de dinamizar los sectores productivos a través de diversas apuestas como la del entretenimiento. Cuando gana la cultura, gana también una sociedad o una ciudad, porque bajan los índices de ansiedad, hay cohesión social, hay que creer en el otro, hay mayor confianza inversionista, pero también confianza de los ciudadanos. Esta industria crea algo intangible pero muy poderoso, que es la infraestructura social, la infraestructura donde hay un disfrute de los ciudadanos de los espacios, hay apropiación de los espacios y empiezas a creer, tienes positivismo, tienes ganas, tienes una visión distinta de tu ciudad pero también del entorno. En el campo del comercio electrónico, las oportunidades crecen de la mano del fortalecimiento de las plataformas. Nosotros creamos toda la tecnología que tienen nuestras herramientas. En Colombia tenemos más de 6.100 empleados, gran parte de los cuales son ingenieros, creando esta tecnología que tienen nuestros usuarios, y no solo para Colombia, sino que la creamos para todo el ecosistema de Mercado Libre en Latinoamérica. Más Cartagena 2025 sigue presentando los principales avances en materia de marketing y la publicidad, ofreciendo una visión completa del impacto de la economía creativa en estos sectores. Hola Alex, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Bronx, Distrito Creativo, un espacio donde el arte, la moda y la cultura se unen. Hoy este lugar se viste de fiesta para celebrar la Gala Vogue Colombia de Día de Muertos 2025, un evento que rinde homenaje a la vida, la memoria y las tradiciones mexicanas, con todo este estilo y elegancia que lo caracteriza. Siento que la verdad es que desde hace un par de años la celebración de Día de Muertos se ha vuelto algo como de mucha intriga por todo el mundo, una celebración como que es sí mexicana, como que tradiciones mexicanas, pero al final creo que como latinos todos celebramos la idea de nuestros seres queridos. La velada reúne a figuras destacadas del arte, la moda y el entretenimiento en una noche donde la elegancia se mezcla con la tradición y la memoria colectiva. Es un diseño de Camilo Franco. La verdad es que estamos pensando como algo donde se mostrara el cambio del cuerpo al alma, ¿sabes? Ese momento específico donde claramente se refleja en el cuerpo. La Gala Vogue Colombia de Día de Muertos 2025 se consolida así como un punto de encuentro entre culturas. Expertos en Irak comenzaron a generar una alerta para salvar las milenarias construcciones de las antiguas comunidades de su país, pues están siendo amenazadas por la erosión generada por el cambio climático. Los altos niveles de salinidad en la histórica Babilonia amenazan los materiales de barro utilizados en la construcción de los antiguos templos, sobre los cuales aún puede verse claramente los delicados grabados sumerios. La mayoría de estas edificaciones están al sur del país asiático, que anteriormente también se ha visto afectada por las huellas de la guerra. Este fin de semana, el corazón de Bogotá se llena de color, tradición y memoria con la llegada de una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana, la Catrina. Como parte del Festival México en el Corazón de Bogotá, el Parque de los Periodistas se transformará en un escenario lleno de flores, altares, música y gastronomía para honrar el Día de Muertos. La Catrina, símbolo de elegancia, vida y recuerdo, será protagonista en este encuentro que busca unir a México y Colombia a través de la cultura, el arte y los sabores. Es una Catrina que está realizada a base de cartonería, mide alrededor de 5 metros y medio. Tiene una estructura de metal para aguantar todo el peso de lo que es pues el tamaño descomunal que tiene, hecha con todo el cariño y con todo el amor de los atlixquenses. El festival se realizará hasta el 1 de noviembre con entrada libre. Una invitación para vivir la tradición, honrar la vida y disfrutar de una muestra cultural que trae a México al corazón de la capital.